Muy buenos días, el día de hoy les presentaremos el caso clínico número 3 de abdomen, pelvis y miembro inferior. Este grupo está conformado por Sofía Echeverry, Karen Viviana Betancur, Isabela Sepúlveda y María Paula Loaiza. Nosotros cursamos la asignatura de anatomía en el horario de 9 a.m. a 11 a.m. Esperamos que esta presentación sea de su agrado. Para empezar, desde el punto de vista anatómico, debemos tener en cuenta que el abdomen se divide en 9 cuadrantes. La región lumbar o flanco derecho se relaciona con el colon ascendente, la región del mesogastrio con el ombligo, la región lumbar o flanco izquierdo se relaciona con el colon descendente, la región ilíaca derecha se relaciona con el ciego, la fosa ilíaca derecha y el apéndice, la región ilíaca izquierda se relaciona con la fosa ilíaca izquierda, la región hipogástrica contiene la parte final del colon sigmoide, la vía urinaria, la vejiga, el útero, el recto y el canal anal. Finalmente tenemos tres zonas en las que haremos un mayor énfasis, que son el epigastrio y los hipocondrios. La región hipocondriaca izquierda se relaciona con las costillas y es donde se encuentra el vaso y la flexura explénica del colon. La zona epigástrica se relaciona con los cuerpos vertebrales T11, T12 y L1, L2. Limita hacia arriba con la apófisis hipoides del esternón y con los bordes condrales que forman el arco costal. Hacia abajo limita con la región umbilical o mesogastrio y hacia los lados con los bordes laterales del músculo recto del abdomen. El epigastrio contiene el estómago, el lóbulo izquierdo del hígado, la cabeza del páncreas y una porción de la aorta torácica. La región hipocondríaca derecha se relaciona con las costillas y se encuentra el hígado, la flexura hepática del colon ascendente, la vesícula biliar, el colédoco en los planos superiores y las venas suprahepáticas en su tránsito hacia la desembocadura de la vena cava inferior. El hígado es una glándula grande intraperitoneal que pesa alrededor de 1500 gramos. El peritoneo se especializa y se engrosa formando el ligamento falciforme, que divide de forma anatómica y asimétrica al hígado en un lobo derecho e izquierdo, donde el derecho es mucho más grande. Este ligamento asciende hacia la cara inferior del diafragma y se abre en dos hojas. Una hoja que va hacia la izquierda se engrosa y forma el ligamento coronario izquierdo, luego allí está el receso sufrénico izquierdo. Y una hoja que va hacia la derecha se engrosa y forma el ligamento coronario derecho y luego allí está el receso sufrénico derecho. Los ligamentos coronarios se continúan y forman ligamentos triangulares derecho e izquierdo. El ligamento triangular izquierdo se engrosa más y solo ese lado forma el apéndice fibroso del hígado. Hacia anterior y posterior el ligamento falciforme cubre un remanente embrionario que es la vena umbilical. Se cierra y se forra de peritoneo y constituye el ligamento redondo. El hígado tiene dos bordes, el borde inferior cortante y el borde superior que hace contacto con el diafragma. Si subimos su borde inferior vemos su cara visceral, es decir que en posición anatómica el hígado se pega íntimamente con órganos que pasan por detrás e inferior a él. Esos órganos dejan una huella en su parénquima. En su lobo derecho, en la parte superior medial, en media luna, es la impresión suprarrenal. En su lobo derecho, en la parte inferior, está la impresión cólica y en su lobo izquierdo, en la parte superior, está la impresión gástrica. Al observar ambos lobos asimétricos se forma un surco ocupado por dos estructuras, el surco para el ligamento redondo y el surco para el ligamento venoso, que es otro remanente embrionario. A la derecha está la vena cava inferior que se continúa por detrás del hígado. La vena cava no se mete al hígado y se conecta con la sangre desoxigenada del hígado a través de la vena suprahepática, que es la que sí se mete en el hígado. En su parte posterior central está la vena porta, los conductos hepáticos derecho e izquierdo, el conducto cístico y el conducto colédoco. La vesícula biliar está pegada al hígado. Entre ellos está la placa vesicular que funciona como un pegante para ambos órganos. Existe una división quirúrgica equitativa del hígado donde se traza una línea imaginaria desde el lecho de la vesícula biliar y que se ubique a la izquierda de la vena cava inferior, pasando por el pedículo, y la vena porta queda dividida en dos. Una rama izquierda, que es la que da ramas laterales y mediales que se ubican en un área inferior y superior. Y la rama derecha de la vena porta tiene ramas anteriores y ramas posteriores. Los linfáticos del hígado siguen a las arterias. Los linfáticos profundos tienen un espacio perisinusoideo hacia porta hepática, alcanzando nodos hepáticos o celíacos para llegar al conducto torácico. Y los linfáticos superficiales cursan por debajo del peritoneo y terminan en nodos próximos a la vena cava inferior o gástricos izquierdos. La inervación del hígado está encargada por el plexo hepático. La parte parasimpática viene del tronco vagal y la parte simpática del plexo celíaco. El útero es un órgano muscular hueco de forma triangular ubicado en la cavidad pélvica delante del recto y detrás de la vejiga urinaria. Su longitud es de 8 centímetros y su anchura es de 5 centímetros. Tiene un ovario a cada uno de sus lados, órgano en el que se producen hormonas, y los óvulos, que son las células sexuales femeninas, que llegan al útero a través de las trompas de falopio. Las partes del útero son
El cuerpo, que es la parte más amplia de 5 centímetros, su parte superior es redondeada, forma el fondo uterino, a cuyos lados se abren las trompas de falopio. El cuello hace una ligera producción de la vagina en cuya cavidad se abre. Y el istmo es la base o fondo de 1 centímetro. Además, el útero está formado estructuralmente por la capa mucosa o endometrio, la muscular o miometrio y la fascia envolvente o perimetrio. Es sostenido principalmente por el diafragma pélvico y el diafragma urogenital. Además, también lo sostienen los ligamentos, el peritoneo por mediación del ligamento ancho del útero. Los riñones son órganos retroperitoneales que constan de dos caras, una anterior y una posterior, dos polos, una superior y una inferior, dos bordes, uno medial y uno lateral. Su longitud es de 12 centímetros cada uno, su ancho es de 6 centímetros cada uno y pesan 120 gramos. La función del riñón es filtrar la sangre y allí se produce la orina. Para una mayor comprensión y una mejor ubicación, las relaciones de la cara anterior del riñón derecho son el mesocolon transverso, una parte del intestino delgado, el área nula del hígado, la porción descendente del duodeno, la glándula suprarrenal derecha, la fascia retinente rostral y el ligamento hepatorrenal. Y las relaciones de la cara anterior del riñón izquierdo son el área para el estómago a través de la bolsa omental, la cara posterior del estómago se relaciona con el riñón mediante el ligamento esplinorrenal. Este está entre el estómago, el riñón y el vaso, y cabe destacar que este ligamento tiene diferentes nombres según su porción. También tenemos la flexura cólica izquierda, la cola del cuerpo del páncreas y la glándula suprarrenal izquierda. El riñón tiene dos porciones. La porción torácica. El riñón izquierdo se relaciona con la costilla número 11 y 12. El riñón derecho se relaciona con la costilla número 12, ya que está ubicado más abajo por el hígado. La cara posterior de ambos riñones se relacionan con el diafragma. La porción abdominal. Las caras posteriores de ambos riñones se relacionan con la pared posterior del abdomen, con el músculo psoas mayor, el músculo cuadrado lumbar y el músculo transverso del abdomen. Aquí se relacionan con el plexo lumbar, con el nervio subcostal y con los nervios hipogástrico e iloinguinal. Los riñones están envueltos en una cápsula renal que se adhiere a los vasos renales. También poseen una cápsula fibrosa y una cápsula adiposa. El riñón y la glándula suprarrenal están en la cápsula renal completa, pero hay una lámina fibrosa que los divide a ambos, denominado la lámina intersuprarrenal. En la porción torácico-diafragmática de los riñones hay tres ligamentos que son los ligamentos arcuados, el ligamento arcuado lateral y el ligamento lumbocostal, que cierra el ángulo entre las costillas y la columna lumbar, extendido desde los procesos transversos de L1 a L2 a la costilla número 2. Los vasos renales son, tenemos una vena renal anterior, la arteria renal medial, la arteria renal izquierda es corta, la arteria renal derecha tiene que pasar por detrás de la vena cava inferior para llegar al riñón derecho. La división arterial anterior consta de una arteria segmental superior o apical, una arteria segmental inferior continua que se divide en arteria segmental anterior superior y arteria segmental anterior inferior. La división arterial posterior se da en la arteria segmental posterior. Tenemos la pelvis renal posterior, la vena cava inferior está a la derecha. La pinza aórtico-mesentérica atrapa el duodeno y atrapa la vena renal izquierda. Gracias a la división segmentaria de la arteria, se da una división segmentaria del riñón. Tenemos un segmento superior, uno inferior, uno anterior superior, uno anterior inferior y uno posterior. La configuración interna del riñón. El seno renal es un espacio hueco que está ocupado por grasa de la cápsula adiposa. La corteza renal se mete entre unas estructuras denominadas columnas renales. Entre ellas hay una pirámide renal que tiene una papila renal. Todas las pirámides renales forman la médula renal. Todas las papilas renales entran en el cáliz menor. Alrededor de 4 o 5 cálices menores forman un cáliz mayor. Todos los cálices menores drenan al cáliz mayor. Alrededor de 3 cálices mayores forman la pelvis renal y todos los cálices mayores drenan a la pelvis renal. Los linfáticos del riñón son los linfáticos medulares y los linfáticos de la corteza que drenan finalmente en los nodos lumbares. La inervación de los riñones en la parte simpática está encargada por la parte toracolumbar de T10, T11, T12, L1, L2 y L3. T10 y T11 es el nervio esplácnico torácico menor, T12 el nervio esplácnico imo. Luego llegan a los ganglios aórticos renales y al ganglio celíaco. L1 es el nervio esplácnico lumbar. La inervación parasimpática superior es a través del vago y la inferior es por parte de la vía que viene de la región sacra. Angélica María es una mujer embarazada de 18 años de edad, de raza negra y que consulta debido a un aumento en la presión. Ella acude a sus controles prenatales. Estas son evaluaciones periódicas de la embarazada por parte de profesionales especializados con el fin de dar una mejor vigilancia de la evolución de la gestación.
Esto lo hace debido a que experimenta menorrea, es decir, ausencia de la menstruación, pues siempre ha tenido ciclos menstruales regulares, es decir, se dan cada 28 días durante 8 a 7 días. Por eso decide hacerse una prueba casera de embarazo, que es una prueba que se hace desde el hogar a partir de una muestra de orina. Esta arroja un resultado positivo, es decir, la presencia de la hormona gonadotropina coriónica humana en Angélica. Angélica es una paciente G2P0A1, es decir, ha tenido 2 gestaciones, no ha pasado por ningún parto y ha tenido un aborto. Esto es muy importante en una historia ginecobstétrica porque a partir de esta fórmula se permite conocer el riesgo que tendrá el proceso de embarazo y cómo se llevará a cabo el resultado de esto. Con una edad gestacional de 34 semanas, es decir, un embarazo avanzado hasta el segundo trimestre, exactamente en el cuarto mes. Esto es importante para conocer la fecha probable de parto y hacer los correctos controles prenatales que se realizaron en el Hospital Carlos Holmes Trujillo. Allí Angélica presenta cifras tensionales elevadas, es decir, una tensión arterial elevada, junto con la presencia de náuseas, sensación de ganas de vomitar, fosfenos, que es la sensación de ver manchas luminosas, cefalea fuerte de tipo frontal, es decir, dolor de cabeza en la región frontal del cráneo, epigastralgia, que es dolor que se produce en el epigastrio, y visión borrosa, que es un impedimento de la visión clara. Este cuadro se ha presentado durante 3 días. Debido a esto, se decide hacer una proteinuria cualitativa, que es la presencia de proteína en cantidades significativas en la orina, y aparecen 3 cruces de proteinuria. Se le hace un diagnóstico de preeclampsia, que es una complicación en el embarazo caracterizada por la presión arterial alta y los signos de daño a otros sistemas de órganos, con mayor frecuencia el hígado y los riñones. Este diagnóstico fue el adecuado ya que los síntomas coinciden con el de este padecimiento. Además, es importante tener en cuenta que las mujeres de raza negra son más propensas a sufrir de preeclampsia. En los antecedentes familiares de Angélica se encuentra que su madre y su abuela padecieron de preeclampsia y trastornos hipertensivos. Al hacer ese diagnóstico es remitida a la unidad Valle del Lelí. En los antecedentes personales se encuentra migraña y 2 episodios de infección urinaria durante el embarazo, la cual se trató con nitrofurantoína. Al examen físico se encuentra la paciente hipertensa y tiene obesidad. En la cabeza se encuentra edema bipalpebral, que es una acumulación anormal de líquido en los tejidos de la superficie interna del párpado. Ruidos cardíacos rítmicos regulares normales. El abdomen presenta dolor frente a la palpación superficial en epigastrio y signos de irritación peritoneal. Estos signos son sensibilidad en el abdomen, fiebre, escalofríos, pérdida de apetito, distensión abdominal, náuseas y vómitos. Al examen físico se hace complicado debido a que la paciente remite mucho dolor con pirexismo auscultable, es decir, sonidos normales de los movimientos intestinales. Se palpa útero grávido para 34 semanas, es decir, el útero está en condiciones normales durante esta etapa del embarazo. A las maniobras de Leopold, que estas son maniobras para identificar la posición en que se encuentra un feto, no se encuentran movimientos fetales en ese momento. Se palpa un feto en posición cefálica de dorso izquierdo, es decir, viene de cabeza y tiene la espalda del lado izquierdo, y una fetocardia de 170 latidos por minuto que está en condiciones normales. Además, se encuentra un cuello uterino cerrado, largo y posterior, es decir, no hay ningún tipo de amenaza de trabajo de parto. Y también se encuentra un edema grado 2 en miembros inferiores, la acumulación de líquidos en las piernas hasta las rodillas. Angélica experimenta un episodio convulsivo tónico-clónico generalizado. Este es un tipo de convulsión que compromete a todo el cuerpo. Durante la evaluación que duró 4 minutos y se autolimita. Debido a esto, la paciente ya empieza a desarrollar una eclampsia, que es una complicación de la preeclampsia que causa convulsiones durante el embarazo. También presenta hiperreflexia de miembros inferiores, que es una reacción anormal del sistema nervioso autónomo a la estimulación de miembros inferiores. Este es un diagnóstico acertado. Los síntomas concuerdan con el diagnóstico dado por el médico. Lastimosamente, la preeclampsia angélica se complicó y desarrolló una eclampsia. Los síntomas que confirman esto es la hipertensión que presenta la paciente y el episodio convulsivo. Después de esto se decide remitir con la ginecobstetra de turno, quien la evalúa y decidió hacer unos paraclínicos, en donde se encuentra una falla hepática debido a que la prueba de aspartato aminotransferasa que está bastante elevada, al igual que la función renal está elevada, lo cual ya se muestra una falla en el riñón y un ritmo de coagulación más alargado. Se decide pasar una sonda vesical, que es una sonda que se coloca en el cuerpo para drenar y recolectar orina de la vejiga, obteniéndose un volumen urinario de 400 mililitros cada 24 horas, lo cual nos muestra que está debajo de lo normal y esto es una muestra de una falla renal a causa de la eclampsia.
Estos resultados sí explican el cuadro clínico que ha presentado la paciente y van en relación al diagnóstico. Al cabo de unas horas, la paciente presenta una hipotensión, por lo cual se le hace necesario practicar una cesárea, obteniéndose un único producto vivo en buenas condiciones normales. Al mismo tiempo, se hacía hacer una laparotomía exploratoria en busca de la causa de la hipotensión. Relación del caso con la anatomía. Las regiones afectadas de la paciente Angélica son: en la cabeza presenta edemas bipalpebrales, que son aquellos que afectan ambos globos oculares, y cefalea frontal. También en miembros inferiores presenta edemas grado 2, que es un desequilibrio en el intercambio normal de líquidos entre el espacio intracapilar e intersticial de estos. En el caso de nuestra paciente, estos fueron causados por la reducción de la presión oncótica por hipoalbuminemia de origen hepático y renal. En la región abdominal, nuestra paciente presenta una epigastralgia, lo que nos permitió encontrar su problema hepático y renal, ya que la epigastralgia ocasiona dolor en hígado y riñón, y probablemente también en el corazón y en el pulmón. Esto se dio gracias que a la hora de la auscultación, nuestra paciente presentó dolor en el epigastrio y en el hipocondrio derecho. Y en la región pélvica presenta un útero grávido, que significa que nuestra paciente está en embarazo. Como diagnóstico 1, tenemos un desprendimiento parcial de la placenta. En esta diapositiva les presentamos los síntomas, los factores de riesgo, las causas y las complicaciones. Los síntomas son hemorragia vaginal, aunque puede que no se presente, dolor abdominal, dolor de espalda, sensibilidad o rigidez uterina y contracciones uterinas. Los factores de riesgo son el desprendimiento de la placenta en algún embarazo anterior que no fue causado por un traumatismo abdominal, presión arterial alta crónica o hipertensión, problemas relacionados con la hipertensión durante el embarazo, incluidos la preeclampsia, síndrome de HELP o eclampsia. Y en las complicaciones tenemos que en la madre puede provocar un shock debido a la pérdida de sangre, problemas de coagulación en la sangre, lo cual que es una complicación que nuestra paciente ya presenta, necesidad de transfusión sanguínea, insuficiencia renal o de otros órganos debido a la pérdida de la sangre. En raras ocasiones, si no se puede controlar el sangrado uterino, puede ser necesaria una histerectomía, que es la extirpación del útero de la mujer. La preeclampsia es la hipertensión de reciente comienzo o empeoramiento de una hipertensión preexistente con proteinuria después de las 20 semanas de gestación. La eclampsia es la presencia de convulsiones generalizadas inexplicables en pacientes con preeclampsia. Este diagnóstico se da mediante la evaluación de las proteínas en la orina. La preeclampsia afecta del 3 al 7% de las mujeres embarazadas. Este puede ser un posible diagnóstico gracias a la relación estrecha que se establece con lo sucedido con la paciente Ángela María Buitrago. Ella está en la semana número 34 de gestación. Además, la paciente experimentó un episodio convulsivo tónico crónico generalizado que dura 4 minutos y se autolimitó. Los factores de riesgo que tienen relación con la preeclampsia y eclampsia de la paciente Ángela María Buitrago son: la edad materna muy joven, igual o menor a los 18 años, presenta preeclampsia e hipertensión con antecedentes familiares de preeclampsia e hipertensión. Teniendo en cuenta estos resultados dentro de los niveles normales frente a los resultados de la paciente, podemos concluir que la paciente padece de obesidad debido al resultado del laboratorio que arroja las enzimas hepáticas alanina aminotransferasa igual a 40 unidades internacionales sobre litro, y las aspartoaminotransferasa en 402 unidades internacionales sobre litro, las cuales están bastante altas. También presenta trastorno plaquetario debido a que sus resultados del tiempo parcial de tromboplastina son iguales a 60 segundos, y los rangos normales son de 25 a 35 segundos. Un síntoma que es clara evidencia de esta patología y que presenta la paciente es el dolor epigástrico del cuadrante superior derecho del abdomen que refleja isquemia hepática o distensión capsular. La paciente presenta además insuficiencia renal con los valores normales de creatinina sérica menores a 1,1 miligramos sobre decilitros y sus resultados paraclínicos arrojaron creatinina sobre 1,5 miligramos sobre decilitro. Las complicaciones de esta enfermedad pueden conllevar a una restricción del crecimiento fetal o muerte del mismo. Las mujeres con preeclampsia están expuestas a un desprendimiento prematuro de la placenta debido a que ambos trastornos se relacionan con la insuficiencia uteroplacentaria.
El tratamiento en algunos casos, como cuando hay una preeclampsia grave, la mujer ingresará al hospital para hacer controles de cerca y el tratamiento podría incluir medicamentos intravenosos para controlar la presión arterial y evitar las convulsiones, así como inyecciones de esteroides para ayudar a acelerar la maduración de los pulmones del feto. Cuando una mujer tiene preeclampsia grave y el embarazo ya superó las 34 semanas, suele sugerirse el parto. Si el feto tiene menos de 34 semanas, es probable que el médico le recete corticosteroides para ayudar a acelerar la maduración de los pulmones. Se recomiendan dosis bajas de aspirina, 81 miligramos al día para los pacientes con alto riesgo de preeclampsia. Debe iniciarse a las 12 a 28 semanas de la edad gestacional, idealmente antes de las 16 semanas, y continuar hasta el parto. Ese tratamiento puede reducir el riesgo de preeclampsia en embarazos posteriores. El seguimiento de las pacientes con esta patología deben ser evaluadas cada 1 o 2 semanas después del parto con medición periódica de la presión arterial. Si la presión arterial continúa elevada 6 semanas después del parto, las pacientes pueden tener hipertensión crónica y deben ir al médico nuevamente. Bueno, un tercer diagnóstico que consideramos podría estar aquejando a nuestra paciente Angélica sería un síndrome de HELP. Aquí cabe resaltar que hasta el día de hoy no se le conoce una causa pues exacta, pero usualmente se le asocia a la presencia de preeclampsia y eclampsia durante el embarazo, que sabemos que nuestra paciente pues ha sufrido pues de estas dos afecciones. Asimismo, es importante resaltar que la preeclampsia se asocia a daños futuros a nivel hepático y a nivel renal. Entonces, una persona con síndrome de HELP también podría ser pues propensa a sufrir de estos daños, especialmente los daños a nivel hepático, teniendo en cuenta que, digamos, las siglas E y L de HELP hacen alusión a las enzimas hepáticas elevadas. Y si esto llega a ocurrir, pues el funcionamiento del hígado cambiaría y a lo mejor se podría producir un daño a nivel hepático. Para comenzar con el síndrome de HELP, debemos de tener en cuenta que este se da en 1 o 2 embarazos de cada 1000 y HELP hace alusión a cada una pues, de las manifestaciones que podría tener la persona. Primero, hemólisis, que correspondería a la descomposición de los glóbulos rojos de la sangre. Este lo podríamos evidenciar en los resultados paraclínicos de nuestra paciente Angélica, donde digamos su hemoglobina y hematocritos están por debajo en los niveles esperados, lo cual podría digamos indicar un fallo a nivel de este factor. En cuanto a la E y la L, ya les había mencionado que hace alusión a las enzimas hepáticas elevadas que podemos evidenciar en su prueba de ALT y AST. Estas dos enzimas podemos ver que están por fuera de los rangos esperados, especialmente la AST, que coloquialmente diríamos que está por las nubes. Y esto, digamos, podría trastornar las funciones normales del hígado, que sabemos que tiene muchísimas, pero entre ellas está la producción de bilis, la producción de proteínas, el almacenamiento de la glucosa, entre otras. Yo también les había mencionado que las personas con preeclampsia son susceptibles al daño renal. Y esto lo podemos evidenciar también en los paraclínicos de nuestra paciente, donde digamos su creatinina está encima de los niveles esperados, su volumen urinario no es el mejor, teniendo en cuenta que está orinando menos de lo que lo haría una persona en condiciones saludables, y los niveles de proteinuria están elevados. Esto nos dice mucho y es algo característico del síndrome de HELP, ya que están elevados, eso quiere decir que, digamos, el riñón no está ejerciendo su función correctamente, teniendo en cuenta que su función principal es filtrar. Y aquí podemos ver que está dejando pasar más proteínas de las que debería. Eso quiere decir que podría estar mostrando un daño a nivel glomerular. Y finalmente, en cuanto al nivel plaquetario bajo, puede traer consecuencias a futuro como hemorragias, teniendo en cuenta que las plaquetas son las que ayudan a que nuestra sangre esté coagulada. Y esto lo podemos evidenciar en particular en la prueba de tiempo parcial de tromboplastina. Esta mide, digamos, cuánto se demora una persona en coagular su sangre y podemos ver que nuestra paciente se demora casi que el doble de lo que lo haría una persona normal, por lo que también podemos ver un fallo a nivel pues, de esta parte. Finalmente, debemos de tener en cuenta que el síndrome de HELP también se asocia con factores nutricionales que a simple vista en la historia clínica podemos ver que los de nuestra paciente no son pues los ideales, teniendo en cuenta que mide 1,60 y pesa 88 kilogramos. Aquí a simple vista podemos ver que está presentando una obesidad, pero al ver, digamos, su índice de masa corporal ya podemos comprobar que nuestra paciente está sufriendo de una obesidad tipo 1.
En cuanto al diagnóstico más apropiado, consideramos que es el síndrome que acabamos de explicar, el de HELP, asociado a la presencia de preeclampsia y eclampsia. Primero, por los antecedentes que tiene nuestra paciente, siendo estos, digamos, que en su historia clínica ella nos comenta que tanto su madre como su abuela han sufrido de preeclampsia, lo que la vuelve a ella propensa de sufrir preeclampsia, aparte de que su madre ha sido una persona hipertensa. También debemos de tener en cuenta que nuestra paciente es de raza afro, lo que la vuelve también más propensa a sufrir de esta condición. Asimismo, los factores nutricionales que ya expliqué anteriormente, que la obesidad influye en el síndrome de HELP y en la preeclampsia. Y asimismo, su sintomatología, que es un cuadro típico del síndrome de HELP, siendo este un edema en miembros inferiores, cefalea de tipo frontal, visión borrosa, fosfenos, hipertensión arterial. Y asimismo, sus resultados de los paraclínicos nos pueden mostrar un daño a nivel hepático y renal, algo común en la preeclampsia y en el síndrome de HELP, especialmente el daño hepático. Y algo muy común también en este síndrome es, digamos, la cantidad excesiva, por así decirlo, de proteínas en la orina, la cual se puede comprobar con la prueba de proteinuria, que ya vimos que en el caso de nuestra paciente está elevada. Y finalmente, el tratamiento más oportuno sería tomar 3 cursos de acción. Primero, un tratamiento para la madre. Segundo, un tratamiento para el recién nacido. Y tercero, un tratamiento para la hipotensión arterial. En cuanto al tratamiento para la madre, deberíamos de comenzar monitorizando la función hepática y la función renal. Para esto es necesario que, digamos, la mujer esté internada en su centro de salud y así, digamos, diariamente poder hacerle exámenes de ALT, AST, proteinuria, volumen urinario, entre otros, pues para ver que realmente ella esté mostrando una evolución. Asimismo, ella podrá tomar medicamentos para la tensión arterial y para las convulsiones para así tratar lo que es su eclampsia y su preeclampsia. En cuanto al recién nacido, también debe de ser monitorizado porque a pesar de que en la historia clínica nos dicen que pues nació en óptimas condiciones, no debemos de olvidar de que es un prematuro de 34 semanas, que a pesar de que su expectativa de vida es buena, no debemos de confiarnos y hay que monitorizarlo. Y de ser necesario, se puede internar en una unidad de cuidados intensivos neonatales. Y en cuanto a la hipotensión arterial, debemos de saber realmente qué causó dicha hipotensión. Una de las causas más comunes es un sangrado y podemos considerar que este se puede relacionar con la prueba de TPT que se le hizo a la paciente, donde vimos que realmente ella estaba coagulando más lento de lo usual. Eso quiere decir que a lo mejor esto produjo la hemorragia. Y el abordaje que pues consideramos es el correcto y que se menciona en la historia clínica es la laparotomía exploratoria, ya que este es un procedimiento donde se puede examinar los órganos y estructuras de la zona del abdomen y esto permitiría localizar el sangrado que originó la hipotensión si es que realmente no se localiza pues a nivel uterino. Por eso sería el abordaje correcto. La primera conclusión que pudimos obtener a partir del trabajo es pudimos aplicar los conceptos y temas aprendidos a la hora de atender a un paciente y ver la importancia de entender la anatomía. Segundo, pudimos entender la importancia de hacer correctamente una historia clínica y un examen físico adecuado, ya que es crucial para hacer un correcto diagnóstico. Tercero, se pudo entender y conocer los conceptos que se utilizan en clínicas en las distintas rotaciones y saber la importancia de esta para el correcto manejo del paciente. Y por último, se pudo entender la importancia del trabajo en equipo a la hora de atender a un paciente, a la hora de hacer una historia clínica. Estas fueron las fuentes utilizadas para el proceso de la resolución del caso clínico. Muchas gracias.